¿Les pasó alguna vez que los invitaron a un casamiento del amigo de un amigo, que fueron y no conocían a nadie? Y estaban de repente en la fiesta, miraban para todos lados y no sabían qué hacer. A mí sí, es incómodo. Muchas veces nos pasa lo mismo, o no, ojalá que no sea, pero algunas veces pasa lo mismo dentro de la iglesia. Estamos en la iglesia, venimos un domingo, miramos por el costado y decimos, ¿para qué vine? ¿Qué hago acá? Y de eso vamos a hablar un poco hoy día. En la Biblia, los voy a invitar a buscar Hechos 6, del 1 al 4, un par de versículos que vamos a ver, en donde se explican dos de los tres roles que están enmarcados en la Biblia, que la Biblia dice cuáles son y para qué sirven. Y después vamos a seguir hablando del resto. Pero tenemos en este punto Hechos 6, del 1 al 4. Dice, en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que en la distribución diaria de ayuda a las viudas de los griegos no eran bien atendidas. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron, no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, busquen entre ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra. Acá tenemos los dos roles más conocidos de la iglesia, el pastorado y el diaconado. Después vamos a ver en Tito, en Timoteo, pueden buscar, en donde se explica un poco más tanto la función como el requisito de estas dos figuras. Pero podemos ver que el pastor es el encargado de alimentarnos con la palabra y de orar por nosotros. Al ser muchos, y en este caso tenemos a un solo pastor en nuestra iglesia, imaginen, necesita ayuda para poder coordinar todos los temas de la iglesia, y ahí aparece el diaconado. Este problema no es nuestro y no es de ahora. Es un problema que le pasó a Moisés, le pasó a los apóstoles y le va a pasar a quien tenga que manejar un grupo numeroso de gente. Una sola persona no puede. Entonces, el pastor se centra en la enseñanza, en la oración, y el diácono tiene una función de organización, de logística y de facilitar al pastor para que él pueda hacer su trabajo. Es un espectro bastante grande que tiene de trabajo el diaconado. Y por último, vamos a leer que no lo menciona de forma tan clara como vimos estos dos puntos anteriores, el pastor y el diácono, pero vamos a ver la figura del colaborador. Por eso los invito a ir a 2 Timoteo 4, del 9 al 18. 2 Timoteo 4, del 9 al 18. Pablo le está escribiendo a Timoteo en sus últimos tiempos, ya está en la cárcel, y le dice, procura venir pronto a verme porque Demas me ha desamparado, prefirió este mundo y se fue a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso, cuando venga tráeme el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, también los libros, especialmente los pergaminos. Y sigue con Alejandro y otras personas más. Acá está la figura del colaborador, que está para ayudar a cualquiera de los dos roles anteriores a hacer su trabajo. Es una figura que puede ser regular o no, pero está siempre al alcance de la mano del pastor o del diácono para ayudar en lo que haga falta. Es esa persona de confianza que por sus actitudes, vemos acá en este caso en lo que hemos leído, puede ser usado o desechado, parcial o totalmente. Pero lo importante de esta figura es que está y no está, que está para ayudar a las dos figuras anteriores. De ahí en más, todo lo que hemos hecho como iglesia para organizarnos es meramente idea nuestra. Si nos dividimos por edades, si ponemos un encargado para el sonido y un líder de jóvenes y otro de niños, si ponemos una persona en la puerta que reciba gente, y ponemos una persona que reciba motivos de oración, de toda esa gente la Biblia no dice nada. A lo sumo dice que fueron colaboradores. Entonces,
Mi pregunta es la siguiente. La semana pasada vimos con Diego que la iglesia de una prédica a otra pasó de tener más o menos 150 personas a tener 3.150 personas. ¿Qué pasa con esas 3.150 personas? ¿Qué tienen que hacer esas 3.000 personas que recién se convierten y que tal vez llegan el domingo a la iglesia, miran para arriba y dicen, ¿qué hago acá? ¿Cuál es mi función? Eso es lo que quería compartirles con ustedes hoy día. Por eso vamos a retomar un versículo de la semana pasada y nos vamos a ir a Hechos 2, 46 y 47. Dice, todos los días se reunían en el templo, partían el pan en las casas y comían junto con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vemos acá dos características, y yo sumé una tercera porque es vital para el funcionamiento de la iglesia, que es la comunión y la oración. La iglesia ha vivido en comunidad y ha vivido orando. Y la tercera que hemos agregado, o que he agregado, es la ofrenda. La iglesia se ha sostenido desde que los judíos tenían el templo y ofrendaban en el templo hasta el día de hoy. Porque la iglesia cristiana, nuestra iglesia, sobre todo la rama evangelista en Argentina, acá, es autosostenida. No tenemos apoyo del gobierno, sino que nosotros como congregación sostenemos todo lo que vemos alrededor nuestro. Por eso vamos a empezar con la primera, que dice, permanecían juntos y estaban alegres de estar juntos entre ellos. Es muy loco, 3.000 personas que tal vez no se conocían se juntaban a compartir y estaban contentos de estar juntos. Y digo, ¿por qué estaban contentos? Por dos motivos. Les voy a hacer una pequeña aclaración porque los voy a marear. Al ser una prédica temática hay que apuntalar cada cosa de las que digo con un versículo, porque si no sería lo que yo pienso y no quiero eso. Por eso es que los voy a marear yendo de un pasaje a otro pasaje a otro pasaje. Por eso ahora los invito a caminar a 2 Corintios y mantengan el dedo en 2 Corintios, porque de la iglesia de Corintio tenemos mucho para aprender. 2 Corintios 3, 17 y 18. Al 18, perdón. De acá vamos a entender o tratar de aclarar esta idea de comunión. Que comunión no es no pelearme con el del lado, sino tener un objetivo común. Y acá vamos a ver cuál es ese objetivo común que tiene que tener la iglesia. Porque muchas veces nos confundimos y erramos al objetivo. Y si erramos al objetivo ya estamos caminando mal. Dice, porque el Señor creo que me equivoqué, un segundo. Está bien. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, todos nosotros que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como a un espejo somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vemos que la función de la iglesia, el motivo que nos une y que decimos apoyamos esta comunión es ser más parecido a nuestro Señor. Ese es el objetivo del cristiano, parecerse cada vez más a su Señor. Entonces estamos todos acá con un mismo objetivo y vamos en pos de ese objetivo. No es comunión no a pelearme con el hermano del lado, sino que es comunión que los dos tengamos el mismo objetivo y que vayamos caminando juntos y apoyándonos a ese objetivo, parecernos más a nuestro Señor. Ahora, en este proceso de parecernos más a nuestro Señor, tenemos trabas, porque somos personas, porque venimos fallados de fábrica, tenemos nuestras falencias. Por eso es que el primer mandamiento que da el Señor dice que uno de los más importantes, amarás a tu Dios como a ti mismo. Y el segundo, amarás a tu prójimo. Y si no queda claro, podemos ir a la 1 de Juan, y dice que si no amas a tu hermano, estás muerto y que no conoces al Señor. Entonces, en la comunión se apuntala con amor. El problema es que no todos tenemos la misma forma de percibir el amor. Y tenemos gente que si le escribiste se enoja y dice, oh, ya me escribió el pesado este.
Y si no le escribís, también se enoja la misma persona, porque ese no me escribe nunca. Y si lo invitas, me está invadiendo. Y si no lo invitas, y es un gran mundo de personas que somos diferentes. Pero algo que el Señor no nos permite que no tengamos es amor por el del lado. Podemos entender que tenemos diferentes formas de amar, pero no podemos entender que no amemos a la persona que tenemos al lado, acá dentro de la iglesia. A la persona que le estoy llamando hermano, porque entiendo que tiene el mismo fin que yo. A esa persona no puedo no amarla. Tengo que buscar la forma de amarla y que esa persona que está al lado se sienta amada. Por lo menos conocerle el nombre, como mínimo. Entonces la pregunta empieza a ser, ¿cuáles son estas maneras generales que la Biblia indica de cómo muestro mi amor al hermano? Somos complicados, sí, lo somos, pero ¿cómo puedo, a pesar de nuestra inmadurez como persona, mostrar y hacerle sentir al otro, hacerle sentir, amado? Entonces, tenemos cerca de 64 unos por otros en toda la Biblia. Y te dice que tenés que orar unos por otros, que tenés que soportarlo, que tenés que amarlo. Y hay una prédica que Diego hizo hace un tiempo que se llama Unos por Otros, en donde explica esto a la perfección. Y para complementar esta prédica de uno por otro, les recomiendo que vea Decepcionantes. Porque vas a entender que tenés que hacer el esfuerzo más grande en amar a la persona que tenés al lado. Y muchas veces te vas a decepcionar lo mismo, porque somos hijos de Adán. Porque no somos santos, porque no somos perfectos. Y eso no está mal. No está mal decepcionarte, porque hay una sola persona que no te va a decepcionar y es Cristo. De ahí para abajo, todos los mortales que han pisado esta tierra te pueden decepcionar. Los invito a ir a Proverbios 15, 31 y vamos a ver una función muy importante del hermano. Dice Proverbio 15, 31, el que presta oído a la advertencia de vida convivirá con los sabios. Despreciar la disciplina es no apreciarse uno mismo. Obedecer la corrección es poseer entendimiento. Y si bien no te lo está diciendo de forma directa, pero acá tenemos dos personas. Una que te tiene que aconsejar y otra que es aconsejada. Y la persona que es aconsejada tiene que tener la madurez de escuchar y ahí tomar una decisión que hace con ese consejo. Pero yo apunto a la otra persona. ¿Cómo la persona aconsejada va a escuchar si no me animo a ir a decirle, che, mirá, me parece que puedes mejorar tu vida en este aspecto? Te estoy viendo desde afuera y tal vez mi foco te ayuda de alguna manera y veo que estás errando en esto y en esto. Hacerlo con amor, con misericordia. Yo me considero personalmente una persona muy bruta para hablar. Digo las cosas como se me vienen en la cabeza. Hay mejores personas que yo cumpliendo este mandamiento. Pero todos tenemos la obligación. Porque la función, en función a que todos cumplamos con esto, es que nos vamos a parecer un poquito más a nuestro Señor. Porque hay cosas que yo hago mal que no las veo. Todo el mundo que se ha casado, y de novios también seguramente les ha pasado, que hubo cosas que no sabían que hacían mal y que viene tu pareja y te dice, mira, esto no va. Y yo aprendí un montón de mi esposa. Y aprendí un montón de hermanos que con paz y paciencia, mucha paciencia conmigo, me dijeron, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar esto. Algunas cosas las tomé bien, otras no tanto. Pero no era responsabilidad de la persona que me aconsejaba obligarme a cambiar. Como aconsejado yo decidía si era sabio o no. Pero la otra persona entendió bien que era su responsabilidad, que vio una falla y que me la estaba mencionando. Callar el consejo porque sea incómodo es incorrecto y es una muestra de poco amor y hasta de mediocridad. Porque estamos diciendo
que somos hermanos, pero no nos animamos a decirle que queremos que crezca más, que se parezca más al Señor en un aspecto. No le voy a decir algo que tiene que cambiar para generar un problema. Le voy a decir algo que tiene que cambiar porque lo amo y quiero verlo mejor a la imagen del Señor. Porque entiendo que eso se puede corregir. Así que, así como yo doy un consejo, también lo recibo. Y esa es mi oportunidad de ser sabio. Pero necesitamos esos consejos en la iglesia. Necesitamos que la comunión deje de ser no tener un problema con el hermano del lado. Porque si el problema lo tengo por decirle una verdad en la Escritura, una verdad en amor, una verdad en misericordia, y se genera un conflicto, bueno, ya es algo. Es el comienzo de un pensamiento que la otra persona decidirá si lo toma de forma sabia o no. Pero la paz budista, esta paz y amor de los hippies, no sirve en la iglesia. No nos ayuda a crecer como a la imagen del Señor. Tenemos otro gran problema dentro de la iglesia y para eso los invito a caminar a Romanos 16, 17 al 19, último capítulo de Romanos. Que muchas veces la iglesia se llena de objetivos personales. Y yo quiero hacer lo que quiero hacer porque se me encapriché de que las cosas se hagan a mi manera, a mi forma, y busco la manera para que políticamente correcto lograr mi objetivo. Y Pablo, terminando ya su carta, viene saludando a un montón de personas y colaboradores de los que estuvimos hablando al principio y pone un pero. Los peros, y los peros de Pablo en particular, son por lo general muy tajantes. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres y con palabras suaves y lisonjeras engañan al corazón de los ingenuos. La obediencia de ustedes ha llegado a ser bien conocida por todos, lo que me llena de alegría por ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. La iglesia no es un lugar para conseguir fama personal, para que digan, mira qué bien que trabaja con los niños, mira qué bien que predica esta persona. La iglesia tiene un solo objetivo que ya lo dijimos, parecernos más a Cristo. Como comunidad nos apoyamos el uno al otro para parecernos más a Cristo. No buscamos enredar con palabras a la iglesia para que se haga una cosa o la otra. Buscamos que la palabra sea expuesta con verdad para que podamos parecernos más a Cristo. Es el único motivo que nos une en comunión a todos, absolutamente a todos. Entonces, estas palabras lisonjeras muchas veces se entremeten y van causando daño y ayudan a estas personas a día ir sembrando una cuota de duda sobre el pastorado, una cuota de duda sobre el funcionamiento de la iglesia, una cuota de duda sobre un montón de cosas, saliendo de lo que es institucional, sobre la soberanía de Dios. Y no digo que esté mal hablar de estos temas, pero ¿será que todo el tiempo que nos juntamos tenemos que hablar de qué mal que está el país? Ya todos sabemos que está mal. ¿Será que cada vez que nos juntemos vamos a hablar va aparejado, qué mal que está el país, cómo junto más plata? Todo el mundo necesita plata. Pero nos alentemos un poquito más en el Señor. Nos recordemos que Dios es soberano, que Él está en control. Que nuestro hablar sea con cánticos espirituales. No sé si les suena el versículo. No digo que nos vamos a decir, yo vengo a una iglesia de hermanos libres y tenemos la mala costumbre de hablar en Reina Valera. No vamos a hablar en Reina Valera, pero que la palabra del Señor esté presente entre nosotros y que nuestras conversaciones sean diferentes a las que puedo tener con cualquier hijo del vecino, porque está la palabra del Señor en el medio y está la paz que el Señor te brinda en el medio. ¿Se entiende? Esto es lo que caracteriza la comunión de la iglesia, porque vamos a priorizar, nos vamos a enfocar
en amar al hermano para parecernos más a Cristo todos juntos, y hay un montón de problemas que vamos a ir dejando de lado. ¿Eso quiere decir que los problemas no existen? No, los problemas sí existen. Pero el foco está puesto en otro lado. Nuestra vida va hacia otro lugar. Entonces, para poder charlar con el hermano, para poder saber cómo está, para poder contarle que mis problemas también, necesito verlo. Entonces, una pieza clave en la iglesia, la asistencia. Y se empieza a responder, ¿por qué estoy acá? Porque tengo un montón de cosas para hacer. Ah, pero a mí nadie me dio ningún rol, yo no tengo que hacer nada. Eso no te quita responsabilidad. Lo que estamos leyendo es para toda la iglesia. Pablo no se lo mandó a Tito y dijo, vos Tito, vos Timoteo, cumplí esto y lo demás no. Es una carta a la iglesia. Somos iglesia. Nos tenemos que preocupar por el hermano. Tenemos que orar por el hermano. Tenemos que amar al hermano. No puedo amar a quien no conozco, no puedo ayudar a quien no conozco y no puedo orar por quien no conozco. Entonces, si tenemos esta forma de ver a la iglesia y queremos que todos nos parezcamos a Cristo, el nivel mínimo de compromiso con la iglesia es la asistencia. Además, yo creo que muchos de nosotros, porque siempre los veo cuando llego, están haciendo el curso de nuevos miembros. Y me gustaría recordarle un párrafo. Capítulo 16, apartado 6, dice, y voluntariamente acuerden andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Hermoso. La iglesia te exige esto y te aviso que te lo iba a exigir. No tenemos salida. Esta iglesia por lo menos te está avisando de que pretendemos una hermandad fuerte, en amor, que no va a querer no decirte las cosas que estás haciendo mal, sino que va a ser decírtelas con amor, misericordia, esperando que crezcas. Entonces, viendo un solo apartado, ya vemos que tenemos un montón de cosas para hacer. Todavía nos faltan 2 más. Vamos al segundo. Dice que aparte de juntarse, oraban, perseveraban en la oración. Y esto es un mandato. En lo individual es un mandato clarísimo porque está en la Biblia de forma directa. Filipenses 4, 6 al 7, los invito a buscarlo. Filipenses 4, 6 y 7. Dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones serán conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, se guarde en sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hay otro versículo que fue el primero que me aprendí en la escuelita dominical, que dice, orad sin cesar. Con eso me gané un premio. Entonces, es un mandato directo en lo personal, que te está diciendo, vos, individuo, ora sin cesar. Después tenemos cosas que sabemos que son mandamientos por repetición, y lo vemos en los evangelios y en Hechos, personas que se juntaban a orar. Entonces, sabemos que en lo individual es un mandato directo, que lo puedo encontrar de forma explícita, pero en lo grupal es un mandato directo que lo encuentro de forma implícita. La reunión de oración, hermano, es un mandato que lo puedo encontrar de forma implícita. Orar en grupo, vamos a cambiar, no vamos a decir la reunión de oración para que no se me entienda mal. Orar en grupo es un mandato. Además, orar nos ubica a nosotros como esclavos que le estamos pidiendo a nuestro Señor en amor y con esperanza a recibir lo que necesitamos. El tema de la oración es que muchas veces nos decepcionamos cuando no recibimos lo que pedimos, o cuando la respuesta a nuestras oraciones es totalmente decepcionante con un no rotundo. Estamos felices cuando es un sí
Y hemos tenido un montón de sí como iglesia y lo hemos festejado en la reunión de oración y estamos muy contentos por un montón de cosas. Pero tenemos que entender de que la Biblia nos enseña sobre el no también. Y nos dice qué actitud tenemos que tener ante una oración que es respondida de forma tajante como un no. Por eso vamos a ir a 2 Corintios y vamos a ver qué pasaba con Pablo. Pablo, el escritor de la mitad del Nuevo Testamento, recibió un no rotundo del Señor. Y no sabemos de qué forma se lo dijo. Pero Pablo estaba renegando con algo que la carta dice que era como una espina en la carne que le molestaba y le pidió hasta 3 veces al Señor que se lo saque. Pero él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, habré de jactarme en mis debilidades, porque el poder de Cristo reposa en mí. Entonces aprendemos a entender de que la respuesta del Señor sea sí y las podamos festejar, o sea no, es para nuestro crecimiento, porque nos ayudan a ver a nuestro Señor como fortaleza, como fuente de sostén para poder soportar ese no. Y cuando todo el mundo te dice qué mal que está la situación, vos miras los ojos para arriba y te acordas de que sos un peregrino en esta tierra, que estás de paso y que cualquier aflicción que puedas sufrir en este mundo es diminuta en comparación a la gloria venidera. Y decir, bueno, este no es tan grave. Este no es, por más duro que sea, es temporal. Porque cuando se acabe aquí mi vida, no va a haber más sufrimiento. Entonces la oración como iglesia es una herramienta fundamental. Porque nos enseña a entender al Señor como Señor. Vivir en dependencia y de forma humilde. Y nos enseña también a preocuparnos por la salud de la iglesia. A preocuparnos por la necesidad de mi hermano. Lo voy a ver con cara larga y le voy a preguntar ¿qué te pasa? No, pasa que tuve una semana terrible. Y voy a charlar con él. Pero mi charla no tiene que quedar ahí. Si yo mi charla, que él me estuvo contando, que lo estuvo pasando mal y que no termina en una oración por él, pidiéndole al Señor que le dé fuerza, que le dé ánimo. Entonces nuestra función como iglesia podría ser mejor. Necesitamos orar por el hermano. Necesitamos orar por la iglesia. La salud general de la iglesia se mide muchas veces en la reunión de oración. ¿Qué tanto nos preocupan ciertas cosas? Oramos la misma cantidad de veces o con la misma intensidad por el trabajo que por nuestra vida devocional. Este estudio vino a partir de muchas cosas en mi vida, iniciando un replantearme un montón de cosas, en donde entendí esto que le estoy compartiendo. A lo que voy es que no sé si hay alguien que pueda tomar estas palabras y decirlo de forma sumida como, yo ya solucioné esto, mi problema es otro. La oración por el hermano, la preocupación por el hermano, la demostración de amor por el hermano, es algo que nos tiene que afectar de forma general, íntegra todos los días. Y por último, me gustaría compartirles un modo de oración que armó MacArthur en su libro Fundamento de la Fe, que muchos los hemos hecho. El que no lo hizo se lo recomiendo. Es un material muy lindo para replantearse las bases de nuestro cristianismo, de nuestra vida como cristianos, en donde él va a ofrecer un modo, vamos a decir, un modo de oración que es el modo casa, por sus siglas. Donde lo primero que tiene que tener la oración es una confesión, porque vamos hacia el Padre, un ser santo, nosotros no lo somos, y necesitamos entender de que Él es el Señor y yo soy el súbdito, o mejor dicho, el esclavo. Entonces, confesión, donde voy a confesar mi pecado y mi posición, donde le estoy pidiendo no como a un hermano, sino como mi Señor. Adoración, donde voy a exaltar su lugar.
donde puedo recordar yo sus atributos. Cuando oramos y recordamos los atributos del Señor, no se los recordamos a Él. Él escribió la palabra. Los recordamos nosotros. Entonces, no vamos a repetir de forma mecánica un montón de cosas que Dios ya sabe, versículos de memoria, que no está mal decir los versículos en una oración. Está mal si lo hago como van a repetición, porque Dios ya conoce eso. Lo que necesita es que por medio de su palabra mi corazón cambie. Si a mí me sirve en la oración recordar que eres Rey de Reyes, y lo repito, me tiene que servir a mí para ponerme en mi posición de esclavo. Súplica, donde yo hago mis pedidos específicos por mí o por otros, y acción de gracias, donde doy gracias por las respuestas ya tenidas, donde doy gracias por el sí y donde doy gracias por el no, porque Él no deja de ser Señor. Entonces, este es un método bastante sencillo, me gusta porque es fácil de acordarse. Casa, confesión, adoración, súplica y acción de gracias son 4 momentos de la oración que uno puede tenerlo en cuenta para mejorar la oración. Y por último, me gustaría pasar al tercer tema que nos involucra, que es el tema de la ofrenda. Y para esto hace poquito lo hablamos en una reunión de oración justamente, en donde hablábamos sobre el diezmo, donde hablábamos sobre qué dice la Biblia sobre el diezmo. Y ¿hola? Falta el dibujito de faltas técnicas, ya regresamos. Bueno, y ese día Diego explicó mucho mejor de lo que yo voy a intentar explicar ahora cómo funciona. Pero vemos, no funciona, ahora sí, perdón. El judío en el Antiguo Testamento tenía 3 diezmos para pagar. Sabemos que el puesto o la posición de levita era para los sacerdotes, y como era para los sacerdotes, ellos no tuvieron tierra repartida, sino que se les asignó el cargo de sacerdotes en el templo. Ellos trabajaban todo el tiempo en el templo. Por eso, el resto, las otras 11 tribus, ofrendaban el 10% anual para el mantenimiento de estas personas. O sea, para el sacerdote, 10%. También se les exigía un 10% para todo lo que era infraestructura del templo. O sea, tenemos un 20%. Y se les pedía un 10% cada 3 años para misericordia, para ayudar al pobre, al necesitado. Entonces, si hacemos un promedio anual, era un 23.333%. Ahora, eso fue en un pacto que ya está abolido. Si están yendo hermenéutica, pactos, el único que no está vigente, ese es el que viene a hablar de estos 10, 20, 23% anual. Pero el Nuevo Testamento nos da luz sobre un montón de temas referidos al mantenimiento de la iglesia, pastorado y todo lo que es misericordia dentro de la iglesia. Primero, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué le corresponde a Dios? Entonces, tenemos que entender, antes de responderle qué le corresponde a Dios, preguntar qué es de Dios y qué es mío. Tenemos que ir a algo que antecede mucho a las leyes que tenía el pueblo judío. Vamos a ir al libro más viejo de la Biblia, a Job 41:11. Se considera el libro más antiguo de la Biblia, o sea que no está dentro de este pacto, es anterior. Y Dios dice, ¿quién me ha dado algo para que se lo devuelva? Mío es todo lo que hay debajo de los cielos. Y acá está la clave. De Dios es todo. No es un 10, no es un 20, no es un 30. De Dios es todo. No tenemos que medir en porcentaje nuestra ofrenda. Al cristiano no se le pide medir en porcentaje la ofrenda.
sí se nos da indicaciones, actitudes que tiene que tener el cristiano frente a la ofrenda. Hay dos versículos claves que vamos a leer en 1 Corintios 16, 2 y 3. 1 Corintios 16, 2 y 3. Una iglesia que era media porfiada con este tema de la ofrenda. En cuanto a la ofrenda, vamos desde el 1. Para los santos, hagan que se le ordene a las iglesias de Galacia cada primer día de la semana. Cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado, y guárdenlo para que no se tengan que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. ¿Qué dice Pablo? Lo que vos prosperes en la semana, tengamos en cuenta de que ellos por lo general eran comerciantes o gente que vivía no tenían un salario que le pagaban al 5 del mes tanta plata, sino que era semana a semana la plata que ellos iban recaudando. Y le dice, semanalmente lo que vos prosperes, lo que tengas, lo que puedas ofrendar, eso ponelo. ¿Sí? Y la segunda parte, la parte B, la dice en 2 Corintios, porque sigue hablando del tema de la ofrenda con los corintios. 2 Corintios 9:7. Entonces, primera parte, ofrendamos cuanto podemos, según nuestro progreso y según nuestros ingresos, según lo que podamos. 7. Cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da por alegría. Entonces, punto A, ofrendo según lo que puedo, pero eso que puedo lo ofrendo con alegría. Porque Dios no quiere que vengas a ofrendar con cara de me están robando, con cara de no quiero ofrendar, sino todo lo contrario. Porque ya vamos a ver en un ratito y vamos a entender para qué se usa la ofrenda. ¿Por qué me piden que ofrende? Dios te está pidiendo de que según vos hayas prosperado, puedas ofrendar con alegría. ¿Y por qué queda medio obsoleto el tema del diezmo? ¿Qué pasa si yo hoy cobro 100 millones por mes? Ojalá. Pero, ¿qué pasa si de mis 100 millones tengo que sacar un 10% y lo ofrendo? La iglesia le viene re bien, pero a mi corazón, ¿le ayuda a mi corazón a entender más mi figura como siervo, como esclavo, el ofrendar el 10%? ¿Qué pasa con los otros 900.000 pesos serían lo que me quedaría en el bolsillo? 90 millones, gracias. Malos para el matemático. ¿Qué pasa con los otros 90 millones? ¿Qué hago con esos 90 millones? Entonces, no es muchas veces lo que se da. Y hay un ejemplo hermoso en los evangelios, que seguramente ya lo conocen, de una viuda en donde, vamos más atrás, están ofrendando todo el mundo y cae uno un montón de plata, cae otro un montón de plata, cae una viuda, una monedita. Y Jesús dice, esa viuda ofrendó más que todos los otros porque a ella no le quedó nada. ¿Esto quiere decir que tengo que ofrendar todo mi sueldo? No. Esto quiere decir de que esa viuda entendía de que si Dios cuida a un pájaro, mucho más va a cuidar de ella. Y muchas veces nublamos nuestra generosidad por la falta de confianza de que Dios puede sostenernos, de que Dios está y que promete que las cosas básicas. Vamos al versículo para que no se me malentienda. Mateo 6, 25 al 34. Es un poquito largo, quería no leerlo, pero me enredé, así que vamos a leerlo. Por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran ni cosechan, ni que recogen en sus graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan,
Y aún así ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no habrá mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por lo tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones, y bastante tiene cada día con su propio mal. Entonces, volvamos al versículo. ¿Son cosas que nos pueden preocupar? Sí. Pero si ponemos el foco en lo correcto, Dios te dice que no son tan importantes. Ahora, también te dice que pongas primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, alimento, vestimenta, van a ser añadidas. Y tenemos el libro de Proverbios, que es un claro ejemplo de consejo de cómo vivir para que nos vaya probablemente bien. Que seas trabajador, que seas esforzado. Entonces, este versículo es un llamador a quedarnos en nuestra casa esperando que aparezca la comida en la alacena y en la heladera. No nos está llamando a la vagancia. Nos está llamando a que cambiemos el enfoque, pero eso no quiere decir dejar de ser esforzados a la hora de trabajar, porque Proverbios, un libro de la Biblia, nos está diciendo que tenemos que trabajar de forma responsable y esforzada. Entonces, no hay una contradicción acá. Necesito poner el reino de Dios y su justicia primero, porque ese es el foco del cristiano. Hacia allá camina el cristiano. Vamos a la patria celestial. No, lo demás está de lado. Entonces, en el Antiguo Testamento, las leyes judías pedían 3 ofrendas distintas, uno para el sacerdote, otro para el templo y otro para la misericordia, todo lo que era viudas y pobres dentro de su sociedad. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos estas figuras de forma repetida, en donde no te dicen ofrenda por esto, pero vamos a ir a 1 Corintios 9, 8 al 10, y vamos a ver que es bíblico lo siguiente. Esto les digo no solo de que acuerden con el punto de vista humano, sino también de acuerdo con la ley, esta ley de los diezmos y de las ofrendas, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Quiere decir esto que Dios se preocupa por los bueyes? O más bien lo dice por todos nosotros. En realidad esto se escribió por nosotros, porque tanto el que ara como el que trilla debe hacerlo con la esperanza de recibir su parte en la cosecha. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Le escribe Pablo a la iglesia de los Corintios, diciendo: si yo me dedico a que tu vida espiritual sea bendecida y mejorada, y siembro en lo espiritual, ¿será mucho pedir de ustedes una cosecha espiritual? O sea, que me mantengan económicamente. Y un concepto que ayuda a entender mucho es esto, que siempre lo tengo presente, es la institución de un club de fútbol, de ballet. El profe de fútbol o de ballet, ¿va a dar clase gratis? ¿No? Esto no quiere decir de que diga, bueno, no me pagan, no voy a hacer más nada, porque su madurez lo lleva a entender de que el crecimiento de la iglesia es mucho más importante de la parte onerosa que pueda recibir de parte de la misma. Y habla muy bien de él esto. Pero eso no quita la responsabilidad de la iglesia de buscar la manera de sacarle la carga del trabajo secular para que se pueda dedicar 100% a la iglesia. La Biblia avala esta idea. Pablo lo dice de forma explícita. Entonces, uno de los usos de la ofrenda, así como en el antiguo pacto era los sacerdotes, los levitas, en el nuevo pacto
Pablo está diciendo, mira, tu ofrenda se usa para el mantenimiento de las personas que te están ayudando a crecer espiritualmente. Pastorado. Se condice la idea. Segundo punto, en 1 Timoteo se habla y se indica cómo tienen que trabajar en la iglesia y le da muchas indicaciones para la iglesia. Y una de las indicaciones va a la ayuda de las viudas. Y las viudas eran personas vulnerables de la época, así como pueden ser hoy día la gente desempleada o que está pasando una situación de pobreza extrema. Y Pablo le da indicaciones de cómo ayudar a ese grupo de personas. Y no era ayudando diciendo, bueno, voy a orar por vos, sino que se le ayudaba monetariamente. Entonces, tenemos en la Biblia el segundo punto, en donde la misericordia que se usaba en el antiguo pacto se extiende al nuevo y se ve como normal. Pablo no se pone a explicarle por qué tiene que ayudarle a las viudas. Lo da por sentado, se entiende. Eso sigue siendo bueno y es parte de nuestro trabajo como iglesia también. Segundo uso de la ofrenda, la misericordia. Si alguien lo necesita, la iglesia debería estar en capacidad de poder responder a una ayuda, así sea parcial, a esa persona que lo está necesitando. Y el tercer punto, que se ofrendaba un 10%, lo mismo que se ofrendaba para los sacerdotes, se ofrendaba para la infraestructura del templo. Y si bien en esto, la Biblia, no hay un versículo que te diga nada con respecto al salón, porque se juntaban en casas, nosotros estamos en un salón que no es nuestro. Y tuvimos que comprar sillas que no eran nuestras. Y tenemos un equipo de audio que en algún momento no fue nuestro. Me gusta mucho la idea de alguien que una vez dijo, estoy sentado sobre la silla que ofrendó un hermano. Sí. Todo lo que se ha logrado a nivel de infraestructura es por las ofrendas. Es por la ofrenda de hermanos generosos que entendieron para qué se ofrendaba, cuál era el motivo de la ofrenda. Entonces, la iglesia no puede vivir sin estos 3 puntos. Necesitamos la comunión, necesitamos orar y necesitamos ofrendar. En cuanto al diezmo, y solo para hacerlo modo de aclaración, le leo, dice la iglesia no cobra el diezmo, no exige el diezmo, pero es importante entender que los principios del Antiguo Testamento que pedían el diezmo siguen vigentes, ya no como obligación, sino como respuesta a la gracia y porque la utilidad sigue vigente. Tenemos pastor que mantener, tenemos una infraestructura que mantener y ojalá que nunca nos haga falta, pero también en el caso de que haya alguien que necesite, deberíamos poder cubrirlo. ¿Sí? Estos 3 puntos son 3 puntales que la iglesia tiene que crecer tratando de madurar cada día en cada uno de ellos. Yo creo que nunca llegás a la perfección en ninguno, pero es hermoso tratar de llegar, tratar de ir un poquito más al frente. No quedarnos en la mediocridad de, bueno, hasta acá llego, sino buscar la forma de ser un mejor hermano, de ser un mejor orador y de ser un ofrendador más generoso. Esto, como conclusión, me parece que es indispensable para la iglesia. La nuestra, estoy totalmente enamorado de mi iglesia, porque veo el amor con la que nos tratamos todo el mundo. Porque vengo a la reunión de oración después de haber ido a otras iglesias y veo que hay que agrandarle el círculo cada vez que viene gente, porque ponemos silla y viene más, ponemos silla y viene más, y es hermoso. Entonces, busquemos en qué mejorar, pero estamos bien, pero podemos mejorar también. Los invito a orar. Padre, te damos las gracias, porque tu amor y tu misericordia nos permiten estar acá, porque podemos descansar, Señor, en que nos queda mucho por mejorar, nos queda mucho para ver cómo corregir nuestra vida, papá, como iglesia, para ser mejor iglesia, para ser mejor representante tuyo. Pero lo hacemos caminando juntos, Señor. Ayúdanos a amarnos todos los días un poco más, a buscar la manera, Señor, de amar al hermano y de hacerle saber que es amado, Señor. Ayúdanos a
a preocuparnos por Él, Señor, no de palabras, sino que se pueda ver en nuestra oración, pidiendo por las personas, papá. Ayúdanos a ser generosos, papá, con nuestra ofrenda, entendiendo de que es una muestra de madurez, Señor. Es una muestra de madurez de nuestra vida, entender de que nada nos corresponde, Señor. Todo es tuyo. No es que pedís ofrenda porque te hace falta la plata, papá. Ayúdanos a ver de forma correcta estos puntos. Gracias, papá. En nombre de Cristo Jesús. Amén.